Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga en este día. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 22. En la Nueva Traducción Viviente dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos de hacer con estos hombres?, se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente les dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es Caminando con Jesús. Y entrando a esta enseñanza, ya con el primer versículo, me fascina. Y es donde todos, me imagino, queremos llegar a algún momento de nuestras vidas. Porque a estos hombres, a Pedro, a Juan, la gente los reconoce, no como pescadores, no como hombres habituales y comunes, sino como hombres que habían caminado con Jesús. Y este es el gran desafío para cada uno de nosotros, es en llegar a parecernos más a Jesús. Porque cuando la gente te vea en cómo eres, en cómo hablas, en cómo vives tu vida, qué lindo sería que la gente diga: este hombre camina como Jesús. Porque en los primeros versículos habla que Pedro y Juan, las personas los reconocen como personas que habían estado con Jesús. Me imagino, más que verlos predicar, fue algo más que impactó la vida de estas personas, porque predicar uno lo podía hacer, pero las personas los reconocen por su valentía, su denuedo, por su forma de vivir, por las cosas que hacían. Era muy evidente que ellos habían caminado con Jesús. Ellos tenían evidencias suficientes que podían probar que caminaron con Jesús. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería: ¿hay evidencias en nuestra vida que estamos caminando con Jesús? ¿Hay evidencia que Jesús está conmigo? ¿Hay evidencias que tú crees en Jesús? Porque si lo crees, sabes muy bien que Jesús está contigo a donde tú vayas, en el trabajo, en la familia. Y si lo crees, tu forma de vivir es muy notoria. Y me he dado cuenta que este mundo no necesita verte a ti precisamente, aunque sea duro escuchar esto, porque este mundo necesita es ver más a Jesús, porque este mundo quiere ver lo que Jesús está transformando. Miren lo que dice Juan 3:36, dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Los que creemos en Jesús tenemos que reflejar que en verdad hay esperanza, que en verdad hay una vida eterna para todos los que creen. Mira lo que dice en Juan 7:14. Entonces, en la mitad del festival,
Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así como Jesús y Pedro impactaron vidas a teólogos, a eruditos, a los más estudiosos los impresionaron. ¿Y saben por qué impresionaron a las personas? Porque sus enseñanzas eran prácticas. Sus enseñanzas llevaban a un cambio de vida, porque es eso lo que hace la palabra de Dios. Nos lleva a un cambio de vida. No hay nada en este mundo que te pueda hacer diferente más que la palabra de Dios, porque el que pasa tiempo con la palabra de Dios, medita de día y de noche, ora, busca a Dios, es una persona que ha cambiado su forma de pensar y de vivir. Y como Pedro y Juan habían cambiado totalmente, es eso lo que impacta a las demás personas. Versículo 14 dice, sin embargo, dado que podían ver de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Pedro y Juan, al conocer a Jesús, al hablar de Jesús, la palabra no solamente había cambiado sus vidas, sino que esta palabra también podía hacer milagros en las demás personas. Pedro y Juan, al hablar y compartir de lo que Jesús hacía, que eran milagros, el concilio no pudo hacer nada para impedir que ellos sigan predicando. Porque cuando un milagro es evidente, no hay argumentos que pueda decir lo contrario. Ahí estaba el paralítico caminando. Era una evidencia de que Dios todavía estaba obrando. 2 Corintios 3:2 dice que todos nosotros somos cartas abiertas, que todos nosotros somos milagros visibles en este mundo, que Dios existe realmente. Pregunta, ¿hay un milagro en tu vida que este mundo necesita ver? Tal vez lo estés pensando, pero la respuesta es sí, claro que sí. Todos tenemos un milagro en nuestra vida. Y nuestro primer milagro es que todos nosotros hemos vuelto a nacer de nuevo, en una forma de pensar, de hablar, de tomar decisiones diferentes, porque como cristianos no debemos de vivir como este mundo vive, no debemos de hacer lo que este mundo hace o piensa, porque nuestra vida es un milagro, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. Tú eres un milagro, tu esposa es un milagro, tus hijos son un milagro. La familia que tienes es un milagro de Dios. Y este mundo necesita ver ese milagro. No somos agentes encubiertos, nuestra vida tiene que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Juan y Pedro habían hecho un milagro, pero el concilio no podía negar ese milagro. Y el versículo 17 dice que el concilio los amenazó a que Pedro y Juan no hablaran más de Jesús. Yo me imagino que si yo le digo a Eli Finn que no hable más de Jesús en su vida, que no lo haga. Y como ella es muy obediente, ella va a decir, sí, Américo, lo voy a hacer, no voy a hablar más de Jesús. Pero a lo que quiero entrar es que a Pedro y a Juan les dijeron que no hablen más de Jesús. Y ellos respondieron jamás. Sé que muchos jóvenes hoy en día no les gusta compartir de Jesús. No les llama la atención de predicar, dar un mensaje que puede ayudar a otros jóvenes. No les gusta. Tal vez muchas veces digas, ese rol es solamente para los pastores o líderes. Yo solo me congrego, yo solamente sirvo, ayudo en la iglesia. Pero ese rol de compartir de Jesús es también para nosotros, siendo adolescentes, jóvenes, matrimonios, no importa la edad que tengamos. Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio. Ustedes piensan que Pedro, el gran Pedro, el que tenía miedo, el que negó 3 veces a Jesús, ese Pedro fue transformado por la palabra, por el mismo Jesús. Y ahora este Pedro era valiente y quería hablar sin importar de las amenazas. Él quería seguir compartiendo de Jesús. Iglesia, necesitamos que la palabra de Dios nos transforme, nos dé valentía para poder predicar de Jesús. Es nuestro llamado
Hay países donde se prohíbe predicar de Jesús y las personas ahí siguen predicando. Pero en este país, Argentina, donde nadie te prohíbe nada, en este país no lo hacemos. A Pedro le prohibieron, pero él dijo: nada me va a impedir que yo hable de Jesús. Hoy en día pensamos que si hablamos de Jesús a nuestro jefe, quizá él nos va a despedir. Pensamos que si nosotros hablamos de Jesús a nuestros amigos, tal vez ellos se van a molestar con nosotros, o si hablamos con la familia nos va a etiquetar como locos. La cosa es que el que honra al Señor donde Él está, el Señor se encargará de honrarlo a Él también. Porque si hemos elegido de seguir a Cristo, hablemos de Cristo. ¿Qué es mejor, ser cristiano o solo hacernos llamar como cristianos? ¿Qué te impide a que tú vivas como un cristiano de verdad? Tal vez digas: no tengo dinero para ayudar a la gente. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú no tienes dinero? Dios lo sabe. Quizá pienses que necesitas amigos. ¿Vos piensas que Dios no sabe que tú estás solo? ¿Tú piensas que Dios no conoce tus miedos? ¿Tú piensas que Dios no conoce tu vergüenza? Dios lo sabe. Dios conoce todo lo que te pasa y créeme, tienes todo lo necesario para comenzar a hablar de Jesús y vivir como un verdadero seguidor de Jesús. Vive, habla y predica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muestra el amor de Dios con tu vida, con tu forma de vivir. Sé la imagen visible de un Dios invisible. Amén. Amado Padre, siempre gracias por tus palabras, por recordarnos todos los días, porque ellas nos hacen entender nuestro propósito. Ayúdanos a ser canal de bendiciones para otras personas, que nuestra vida sea de testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida y pueda impactar en otras vidas. Danos valor para anunciar el Evangelio, danos momentos para que hablemos de tu gran amor en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra vecindad. Quita toda vergüenza y guíanos en cada momento. Gracias por hablarnos nuevamente y traer luz a nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén.